información. El reto verdadero va a estar en tener la capacidad de analizar y de entender qué es lo pertinente en ese mar de información, dónde está lo que yo necesito para poder conducir mi investigación. Otro reto importante, muy importante, es lo que se llama Trade-Based Money Laundering o lavado de activos a través de la transferencia de valor. Hay tres formas de lavar activos: uno, el movimiento físico de dinero; otro, a través del movimiento financiero; y otro, en el que implica transferir el valor a través de los bienes físicos, ¿sí? La comunidad internacional se ha volcado, está devota a medidas que buscan contrarrestar las dos primeras categorías, la del sistema financiero y la del movimiento físico de dinero. Pero la parte de lavado a través del comercio ilícito se ha dejado un poco de lado en la comunidad internacional. Por muchas razones, no ha habido posibilidad de llegar a un consenso internacional en cuanto a la dimensión del problema, pero también qué se debe de hacer para confrontarlo. Entonces, inclusive se continúa debatiendo el rol de las instituciones financieras frente a estas transacciones ilícitas o este contrabando. El Economist, de hecho, lo llamó el eslabón más delgado en la lucha contra el dinero sucio. Esto está cambiando, ¿sí? Colombia, con mucho esfuerzo, ha logrado tener resultados operativos. Esta es una operación tal vez la más grande de lavado de activos a través de contrabando, de comercio ilícito, pero es supremamente difícil, ¿sí? El Ministerio de Comercio de Colombia ha venido empujando la necesidad de cambios normativos a nivel internacional para que se genere un concepto de comercio ilícito, bienes ilícitos transados por organizaciones criminales como beneficiarios controlantes, con el fin de trasladar el valor entre diferentes países para financiar actividades criminales o lavar activos. Entonces, ojo, esta es la forma menos controlada y sobre la que más, la metodología tal vez más utilizada hoy día para lavar activos. Entonces, operaciones como esta llevaron a retos muy grandes en términos de cooperación interinstitucional. Es un tema de trabajar con UIAF, de haber trabajado con DIAN, pero se trabajaron más de 4 grupos de policía judicial, desde distintas especializadas. Entonces el reto es supremamente alto para que este tipo de dinámicas que se dan no trabajen sobre la lógica operativa de los casos, sino que realmente lleguemos a dinámicas de trabajo interinstitucional que nos permitan enfrentar un día a día muy importante que se viene frente a estas metodologías. La otra cosa que este tipo de modalidad de lavado de activos nos propone es que la relevancia que toman conductas que vistas aisladamente no producen el mismo reproche. Vuelvo y cito el tema del contrabando de cigarrillos, pero que vistas como parte de estos esquemas más complejos tienen un nuevo valor y cobran una nueva dimensión y un nuevo impacto y un nuevo desvalor. Entonces, la idea de la investigación económico-financiera o la investigación patrimonial siempre ha sido la de detectar los bienes que posteriormente puedan ser inmovilizados con un futuro decomiso, seguir los flujos del dinero, ya voy a terminar, seguir los flujos del dinero para desestructurar las organizaciones criminales. Pero si el reto es si el reto de la criminalidad organizada transnacional es la lógica de mercado ilícito que subyace, se requiere un entendimiento de los fenómenos criminales y una investigación económico-financiera que tiene que modernizarse, que tiene que ser central, no puede seguir siendo adyacente a una idea de investigación del delito base.
Eso implica, como dijimos, mayor acceso a información a través de cooperación, mayor capacidad de análisis, metodologías especializadas de investigación, pero sobre todo algo que puede ser un poco polémico, pero que creo que es esencial. La finalidad de la investigación criminal trasciende la judicialización del caso concreto. Esa es una finalidad, pero la investigación criminal tiene un deber cuando se conduce de regresar ese conocimiento en términos de comportamiento criminal, de caracterización, de tipologías, de entendimiento, localización del fenómeno, dimensionalización del fenómeno. Trasciende esa finalidad y tiene un compromiso mismo con la investigación, con la capacidad instalada de las investigaciones en las instituciones. Y es un fin en términos de ciclo de información. Finalmente, frente al tema de los retos del posconflicto, se dice que esta criminalidad muta. Eso es característico de la criminalidad, lo que acabamos de decir, se adapta. Pero el posconflicto, si lo vemos en términos de un reactor químico, un fenómeno que de alguna manera dinamiza y acelera esa transición que se está dando de cambio de fenómeno de conflicto a crimen organizado, estamos frente a un tema de sistemas complejos adaptativos. El crimen es un sistema que tiene la capacidad de adaptarse, mutar y cambiar. El posconflicto va a acelerar, como ya lo estamos viendo, esa dinámica de cambio. Entonces, el reto allí, en términos generales, sin entrar obviamente a particularidades, pero es cómo como instituciones generamos también una capacidad adaptativa para poder enfrentar fenómenos que no sabemos cómo están cambiando. Es decir, son fenómenos que están cambiando al tiempo que los estamos necesitando investigar. Sistemas complejos, adaptativos. ¿Cómo generamos capacidad institucional que nos dé también esa capacidad de adaptarnos y mutar frente a esas necesidades que nos genera la investigación criminal? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana Solano. A continuación, invitamos a los panelistas a subir al escenario. Nuestro panel se encuentra conformado por el doctor Leonardo Calvete Merchán, director general encargado de la UIAF. La doctora Beatriz Elena Londoño Patiño, superintendente delegada para la protección del consumidor financiero y transparencia. Y el doctor Javier Miranda, delegado de la Dirección General de la DIAN. Entonces damos el uso de la palabra primero al doctor Leonardo Calvete Merchán, director general encargado de la UIAF. Muy buenos días para todos. En primer lugar, agradecer la invitación que me hizo la Universidad Sergio Arboleda, en cabeza, en este caso, del doctor Hernán Gonzalo Jiménez. Y pues quiero comenzar por expresar un cordial saludo de parte de toda la UIAF, de la Unidad de Información y Análisis Financiero, y del director titular de la entidad, que es el doctor Juan Francisco Espinosa, quien por razones de trabajo se encuentra fuera del país. En primer lugar, pues quisiera referirme a la diferencia que existe entre los organismos de inteligencia, como lo es la UIAF, frente a las funciones, organismos de policía judicial,
poco para justificar también mi presencia dentro de este panel, el por qué una entidad que no hace parte de los organismos de inteligencia hace presencia en un evento de esta naturaleza. Y muy rápido, la razón que podríamos encontrar al respecto es que los estados, no solamente el colombiano, sino todos en general, buscan mecanismos para detectar alertas y vulnerabilidades respecto de la posible comisión de ciertos delitos. Y esa detección de esas alertas se traduce en la creación de entidades que para el caso colombiano se refieren a la inteligencia militar o a la inteligencia de Policía Nacional, la inteligencia civil que hace la Dirección Nacional de Inteligencia, o a la inteligencia financiera que pues está a cargo de la UIAF. La Unidad de Información y Análisis Financiero lo que hace es básicamente unos análisis macroeconómicos o concretos con miras a entender el fenómeno económico, el fenómeno delictivo y tratar de encontrar alertas y vulnerabilidades para el Estado dentro de ese sector, dentro de determinados sectores de la economía, no solamente el sector financiero, sino distintos sectores de la economía. Esta unidad entonces ejecuta ese comportamiento, al igual que todas las demás entidades de inteligencia, con la finalidad de otorgar a la policía judicial o a quienes ejercen funciones de policía judicial criterios orientadores en las investigaciones. Esos criterios orientadores no solamente es, como su mismo nombre lo indica, el establecer líneas de operatividad, sino también otorgar de alguna manera una georreferenciación del delito, una especificación de ciertos comportamientos y, por qué no decirlo también, mejorar una detección temprana de los elementos de prueba. Dicho esto, entonces, les quería contar que la UIAF hace dos formas de inteligencia, una inteligencia estratégica, que lo que busca es entender el fenómeno delictivo para tomar decisiones a nivel gobierno, y una inteligencia operativa que lo que hace es entender el fenómeno delictivo para ponerlo al servicio de la policía judicial y de la persecución del delito. Ahora, dentro de ese ejercicio, nosotros hemos encontrado algunos aspectos que bien mencionaba la doctora Solano en su intervención, que nosotros también lo hemos encontrado, y también lo que hacemos es desarrollar algunos criterios, algunos aspectos para mejorar en la búsqueda o en la solución del conflicto que genera el delito. Dentro de esa búsqueda nosotros hemos encontrado, por ejemplo, aspectos muy importantes que tienen que ver, como ya lo veíamos, con la forma en que cambió la delincuencia. Hace muchos años resultaba novedoso cuando se hablaba de las empresas criminales, refiriéndonos a empresas criminales como aquel cartel o aquel grupo que funcionaba bajo una estructura, ¿cierto? Un aparato organizado de poder que funcionaba bajo una estructura jerarquizada donde había un líder, un capo, un digamos director de la estructura criminal que a partir de él diseñaba toda la estrategia delictiva, en todos los casos autosuficiente. Es decir, ¿a qué me refiero con autosuficiencia? Me refiero a que eran organizaciones criminales que ejecutaban el 100% de la cadena delictiva de manera autónoma. Entonces era un cartel que sembraba la droga, la procesaba, él mismo la transportaba, él mismo la comercializaba y adicionalmente él mismo ejecutaba el ejercicio de lavar los activos para repetir la cadena y pues obviamente para obtener la ganancia. Entonces empezamos a hablar nosotros de algo que en ese entonces sonaba novedoso, que llamábamos empresa criminal, porque funcionaba en ese mismo o de alguna manera como una cadena productiva autónoma. Hoy en día nuestra delincuencia ha cambiado, nuestra delincuencia ha mutado y tenemos que entender ese cambio de la delincuencia porque ya no podemos hablar de empresas criminales, sino tenemos que empezar a hablar de industrias criminales. ¿Y qué significa la industria criminal? Significa que hoy en día lo que tenemos, como lo mencionaba la doctora Solano en su intervención, lo que tenemos nosotros es una segmentación de la cadena productiva del delito y que básicamente funciona a modo de outsourcing. Entonces ya hoy en día hay unas personas que cultivan
pero no son los mismos que transportan ni son los mismos que procesan. Hay otras personas dedicadas al procesamiento, otra empresa criminal dedicada al transporte, otra empresa dedicada a la comercialización. Y eso supone, tanto para la policía judicial como para los organismos de inteligencia, supone un reto muy importante. ¿Por qué? Porque esa segmentación implica especialización criminal. Es decir, los criminales se han especializado en lo que hacen. Por eso es que nosotros antes veíamos cómo los grupos criminales tenían guerras entre sí. Y entonces, por ejemplo, si un grupo, por no mencionar ninguno en especial, pero digamos un grupo de tendencia hacia la izquierda o hacia las guerrillas tenía un contacto con una persona, ¿cierto?, que era su auxiliador, que era la persona que se acercaba a él, pero esa persona de pronto tenía un acercamiento a un grupo paramilitar, lo que ocurría era que esa persona básicamente dejaba de existir. Porque no se podía entender que una persona prestara servicios para los dos tipos de grupo criminal. Hoy en día lo encontramos perfectamente, encontramos personas que prestan servicios a distintos grupos criminales y no les es reprochado porque básicamente ese es su negocio. Él es un prestador de servicios y los presta a todos los sectores de la criminalidad sin problema alguno. Por eso encontramos, por ejemplo, que en fenómenos relativamente curiosos, o por lo menos a mí me lo parecen, como por ejemplo grupos criminales que son extorsionados. Entonces está el grupo de la minería ilegal, pero ese grupo de la minería ilegal tiene que pagar extorsión para poder transportar el oro. ¿Por qué? Porque básicamente ellos son personas dedicadas a extraer el producto, no a transportarlo. Los que están dedicados al transporte, pues prestan ese servicio y por eso extorsionan, para lograr captar o cooptar también ese nuevo cliente. Entonces, ese sería como uno de los primeros panoramas que nosotros hemos detectado hasta el momento de cómo ha mutado la criminalidad. Adicionalmente, pues obviamente tenemos que entender que la tecnología avanza y dentro del avance de la tecnología aparecen cosas como nuevas formas de intercambio de la propiedad, aquellas que llaman criptomonedas, aquellas monedas nuevas que dificultan por no tener un control o por no tener el Estado un control sobre ellas, dificultan la detección del movimiento del dinero ilícito por esa vía. Adicionalmente a ello, pues tenemos o hemos encontrado algo relacionado a las nuevas formas de propiedad. Quiero simplemente dejar sentado un tema que para mí escapa a la moralidad y empieza ya a ser un problema de legalidad, y es, por ejemplo, cuando ese que llamábamos en la empresa, en las personas jurídicas, ese goodwill, y se vuelve un derecho de imagen que puedo explotar comercialmente. Ese derecho de imagen a veces se adquiere por vía de la ilegalidad y debería de alguna manera también censurarse, no desde lo moral sino desde lo legal, la comercialización de ese derecho de imagen. Concretamente me refiero a un caso ocurrido en Estados Unidos donde un narcotraficante, para ser más concretos, el Chapo Guzmán, demandó a una cadena de televisión porque consideraba que se había vulnerado su derecho de comercializar la imagen al haber hecho una producción sobre su vida sin su autorización. Estados Unidos concluyó que ese uso comercial del derecho de imagen, al ser una imagen obtenida mediante la actividad ilícita, no tenía derecho a la explotación. Nosotros vemos que aquí en Colombia está pasando algo similar, incluso se están registrando marcas que tienen que ver con nombres de personas que han adquirido su imagen al margen de la ley, y pues eso genera un reto también en lo que tiene que ver con finanzas criminales, nuevas formas de propiedad que pueden redundar en riqueza para grupos ilegales. Entonces, ante ese panorama, ¿cuáles serían los retos más evidentes que podríamos indicar para no extendernos más respecto de la inteligencia financiera, como repito, al servicio de la persecución del delito? Lo primero que tenemos que advertir es que el primer reto que tenemos, al igual que la policía judicial, es encontrar la forma de establecer tipologías de persecución del delito que no invadan o que no sobrepasen el marco constitucional. Es decir, dentro del uso de la inteligencia tiene un poco más de libertad y menos controles que el que tiene la policía judicial. Tenemos acceso, digamos, a mayor información sin necesidad de requerir, por ejemplo, órdenes judiciales, pero eso obviamente tiene que estar sustentado dentro del marco de constitucionalidad, dentro de una ponderación entre la seguridad que requiere el Estado, pero también el derecho a la intimidad y privacidad
de los ciudadanos. En segundo lugar, creo que el reto está enmarcado entre la coordinación de policía judicial con las funciones de inteligencia, lograr una mejor coordinación, un mayor flujo de información. Y en este sentido decía el doctor Camacho, y creo que le asiste toda la razón, que los cambios de sistema procesal, del sistema legal en materia penal, pues ha permitido que no hayamos podido madurar ni el sistema procesal, pero tampoco, o también ha dificultado la madurez de las funciones de policía judicial dependiendo del sistema en el que nos encontremos. Yo creo que él tiene toda la razón y creo que los sistemas legales en materia penal tienen que ser estables, tienen que ser estructuras fuertes, rígidas, que no estén cambiando con el paso del tiempo. Sin embargo, las funciones de policía judicial y las funciones de inteligencia sí tienen que ser flexibles, porque como decía la doctora Solano, la criminalidad se adapta con suma rapidez. El narcotraficante de hoy es el contrabandista de mañana o el minero ilegal de pasado mañana. Entonces, en la medida que tenemos ese esquema de outsourcing, básicamente lo que tenemos es que hay delincuentes hoy en día que participan de distintas formas de criminalidad y se hacen de alguna manera socios de distintas empresas determinando de cada una de esas circunstancias. Entonces, dentro de esas estructuras, pues tenemos que entender que tanto la inteligencia como la policía judicial, si bien el sistema legal debe ser rígido, lo que sí debe ser flexible es cómo abordamos esas funciones de policía judicial y esas funciones de inteligencia. Adicionalmente, pues una de las cosas que es obvia decirlo y es que si la criminalidad se ha especializado, pues los organismos del Estado también deben hacerlo. Por lo tanto, celebro absolutamente que existan no solamente espacios como estos, sino también carreras profesionales ya enfocados hacia la persecución del delito, hacia las funciones de policía judicial e incluso especializaciones al respecto. Una cosa muy curiosa que uno ve es que cuando se va un funcionario de inteligencia, reemplazarlo es muy difícil, porque no hay una facultad de inteligencia en ninguna parte, ni una especialización de inteligencia en ninguna parte. Entonces lo que toca es atraer una persona que tenga una curiosidad y una sensibilidad al respecto y empezar una curva de aprendizaje que muchas veces termina siendo a veces muy larga y a veces no exitosa, porque se está aprendiendo sobre la práctica. En el caso de la policía judicial es muy claro que sí ha existido una preocupación por la profesionalización de sus funcionarios y no solamente la profesionalización, sino la especialización, cosa que resulta absolutamente positiva. Para terminar, en materia de crimen organizado y en materia de crimen de lo que se llama el crimen transnacional, que ya realmente no es transnacional, sino yo creo que ya se podría decir que es global porque afecta digamos o puede afectar distintos lugares al mismo tiempo, la policía judicial tiene que atarse a unas rígidas estructuras diplomáticas que tienen que ver con la cooperación judicial entre países. Simplemente como propuesta de dejarlo planteado, las unidades de inteligencia financiera del mundo, todas hacen parte de un grupo que se denomina el Grupo Egmont. Este Grupo Egmont, del cual hace parte una cantidad de países bastante importantes, son muy poquitos los países que no hacen parte de ese grupo. Básicamente lo que hicieron fue crear un canal seguro de intercambio de información de inteligencia. Eso permite a la UIAF Colombia solicitar a cualquier otra entidad homóloga información que básicamente va por un canal que es un correo electrónico que nos permite ese intercambio. Simplemente para plantearlo, creo yo que una de las formas en que la policía judicial podría superar ese tema es crear esos canales que van más allá de la rigidez y de la burocracia diplomática y que permiten o permitirían una mayor movilidad. La única forma de lograr eso es el fortalecimiento de la confianza de los estados en su policía judicial y que el funcionario de policía judicial no se vea perjudicado de alguna manera por esa idea de que puede vulnerar los derechos del ciudadano, sino todo lo contrario, que es una entidad o una función amiga de los ciudadanos y que el Estado puede confiar en ellos para que se permita ese intercambio, o los estados pueden confiar en ellos para que se permita ese intercambio de información. Muchas gracias.
A continuación, damos paso a la intervención de la doctora Beatriz Elena Londoño Patiño, Superintendente Delegada para la Protección del Consumidor Financiero y Transparencia. Muchas gracias. Buenos días a todos. Un agradecimiento a la universidad por invitarnos a participar en este espacio de análisis de una materia que nos convoca a todos, como es la investigación de los delitos y de la actividad criminal, particularmente en materia de la superintendencia del ejercicio ilegal de la actividad financiera. Y quiero hacer como un recuento de qué hace alguien de protección al consumidor financiero en esta materia. La superintendencia a principio de año estructuró su planta y creó un área nueva que recogió toda la función que en materia de protección al consumidor financiero y de investigación del ejercicio ilegal de la actividad financiera y de investigación de conductas del mercado estaba distribuida antes entre las delegaturas que llamamos nosotros delegaturas de supervisión institucional, es decir, aquellas delegaturas que investigan a las entidades vigiladas dentro de su función prudencial, dentro de su operación normal. ¿Por qué? Porque lo que busca la superintendencia financiera es reforzarlos toda la tarea y la función para proteger los derechos del consumidor financiero y de alguna manera en el área de la delegatura de protección también defender y velar por aquel mandato constitucional de prevenir que personas no autorizadas estén canalizando o captando ahorros del público a través del ejercicio ilegal de actividades exclusivas de las entidades que sí cuentan con autorización de funcionamiento por la Superintendencia Financiera. En esa medida, con la experiencia que tenemos en materia de investigación de delitos, por ejemplo, como el de captación, hemos evidenciado lo que los panelistas y la doctora Solano ha mencionado, y es la dificultad extrema que existe para investigar a conductas que cada vez más evolucionan y aprovechan las últimas tecnologías y los avances que van a venir desarrollando para la comisión del delito. Y en materia de captación de recursos sí que es importante el tema. Facilita, por ejemplo, las redes, los grupos de comunicación privado, todo lo que viene ahora con la tecnología y el avance de lo que vamos a conocer o conocemos como FinTech y lo que vendría en adelante, pues se convierten en vehículos legales, de evolución, de comercio válido, pero también en vehículos que puedan ser aprovechados por estas personas que buscan realizar la actividad ilícita. Por eso, entonces, en materia de ejercicio ilegal encontramos fenómenos como las pirámides que irónicamente siguen estando vigentes a pesar de lo que está pasando y de la experiencia que tuvimos desde el 2008 y que para todos es pues ya conocida. No obstante, siguen circulando entre los amas de casa, entre los universitarios, entre los mismos funcionarios de entidades públicas y entre personas de los entes territoriales estas invitaciones a través de las redes sociales para participar. Igualmente ya no existe ese sitio o ese domicilio en donde yo identifico como en el 2008 con los captadores famosos, en donde funcionaba porque además en los momentos de entrega y de pago de dineros era una congestión que permitía incluso para ese momento, y la norma se expidió en ese sentido, identificar lo que llamamos hechos objetivos o notorios. Hechos notorios de que ahí se estaba captando porque la congestión y las colas alrededor de ese sitio eran obvias. Y las personas que respondían por esa actividad ilícita eran personas que dieron la cara y que se presentaron bajo una fachada inicialmente de legalidad y de generadora de industria y de empleo en la región. Hoy en día no es así.
hoy en día están amparados en estos grupos de conversación y están amparados en el anonimato porque los dineros ya no se entregan directamente, los dineros se envían por un mecanismo de correo en donde la persona ni siquiera sabe quién está detrás, cuál es su verdadero nombre, no tiene constancia de entrega, no tiene siquiera cómo reclamar, cuando ya desafortunadamente cae en el error de entregar sus dineros y se ve en la necesidad de reclamar ante la autoridad o de formular las denuncias pertinentes. Entonces, desde el punto de vista de la investigación y la investigación en materia de policía judicial, no solamente tiene que cuidarse muy bien de respetar las garantías, de respetar en particular todo aquello que tiene que ver con el derecho a la intimidad, con la reserva documental, con la reserva en particular, por ejemplo, de los informes de inspección y de los documentos que soportan esos informes que rinden los funcionarios de la Superintendencia Financiera cuando hacen la investigación, sino que además tiene que armonizar eso con una investigación efectiva. Y tiene que armonizar eso el funcionario de policía judicial con un conocimiento amplio, con un conocimiento integral, de tal forma que pueda utilizar los mecanismos y los controles que las vigiladas por la Superintendencia Financiera tienen y han implementado a partir de la administración de riesgos, como por ejemplo el de lavado de activos y financiación de terrorismo, que lo que buscan es dejar huella o dejar evidencias o dejar rutas de investigación que deben ser adecuadamente aprovechadas por los investigadores. Y por eso es tan importante un adecuado programa metodológico de investigación. Y ahí en ese evento, en particular entre la Superintendencia Financiera y la Fiscalía General de la Nación, venimos trabajando en coordinación y la Superintendencia ha apoyado un gran número de investigaciones adelantadas por parte de los fiscales a cargo de este tipo de delitos, de investigación de este tipo de delitos. Nosotros en particular encontramos cuando adoptamos una medida por captación o por ejercicio ilegal o cuando adoptamos, por ejemplo, una medida en materia de conductas de mercado que tenga alguna posible o indicio de posible relación con un delito o con una actividad delictiva, que nos reunimos con los fiscales, explicamos la operación, explicamos el detalle de la operación e incluso acompañamos al fiscal permanentemente en el análisis. Es así, por ejemplo, que en materia de ejercicio ilegal nosotros hemos cumplido 110 peritajes que como ustedes saben no se cumplen en 15 o 20 días, son peritajes que han implicado incluso que tengamos alrededor de unos 6 o 7 funcionarios de manera permanente en la Fiscalía colaborando en la investigación. Y ese desarrollo metodológico tiene que prever todas las alternativas que se pueden presentar en la transferencia de los dineros, transferencia que es transnacional, transferencia que es global, transferencia que ustedes mismos saben no es directa y evidente, siempre se triangula o siempre se busca aparentemente presentar la excusa o la exoneración de responsabilidad mediante entramados de transacciones y de actividades legales. Luego, el tema de la ilicitud, o el secreto de investigar la ilicitud está en partir desde la licitud, en partir desde el análisis claro, no descartar ninguna hipótesis, siempre revisar cuál sería la posible realidad económica de esa operación, pero tampoco sin entrar a satanizar el otro extremo de la operación. Porque siempre va a haber un canal, un mecanismo que se utiliza, un canal legal que va a ser utilizado en esa materia de investigación. Entonces, para nosotros, lo repito, es supremamente importante que podamos generar una escuela de investigación, una escuela pero de una investigación integral, una escuela donde el investigador cuando está
enfrente de una cantidad de mecanismos y de medios probatorios, sepa hacia dónde orientar. Un investigador que, por ejemplo, llegue a una entidad vigilada y sepa con precisión cuál es la información que va a pedir y por qué la va a pedir, que no se va a llenar de información como hemos visto en algunas oportunidades en donde, por ejemplo, simplemente para esquematizarlo, se solicitan los extractos de los últimos 10 años, sin saber ni siquiera para qué y cuál es el sentido de lo que voy a buscar. A lo mejor si me documento y entiendo bien la operación, voy a identificar que no es tanto el extracto el que me da la tarea o que me da el indicio, sino que además es la operación subyacente o la transferencia electrónica o la operación financiera compleja, que es la que me va a dar el dato específico. Entonces, en esa medida, la superintendencia continúa, lo ha estado así, permanentemente lo ha hecho, continuará colaborando con la Fiscalía General de la Nación. Hemos dictado capacitaciones, hemos organizado en coordinación con la Fiscalía capacitaciones para los funcionarios de la Fiscalía, porque lo que pretendemos también es que el funcionario adquiera esa expertise y que comparta con nosotros igualmente el expertise desde el lado de la investigación criminal, para igualmente ser más efectivos en nuestras investigaciones de tipo, digamos, administrativo en relación con las actividades de ejercicio ilegal, y que además ese funcionario despegue. No requiera el acompañamiento permanente, sino en casos excepcionales, en casos donde de verdad necesitamos un análisis de grupo, porque no todos somos expertos en eso. Y en esta operación, cada figura, cada delincuente que llega a una actividad y comienza a explorar y comienza a crear la investigación de esa nueva operación es nueva para todos. No es una plantilla que se ponga igual para todo tipo de investigación. En materia de captación nos toca evolucionar permanentemente. Captación no es solamente una pirámide de las que conocemos. Captación, hay otras formas de captación en estructuración que nos llevan a entender la operación, a buscar qué es lo que está pasando, cuál es la realidad, cómo es el negocio, y de eso, en muchos de esos casos, nunca hemos tenido experiencia previa. Esto son como las experiencias que tenemos, lo que queríamos compartir con ustedes desde la Superintendencia Financiera, y dejar presente igualmente que tanto ustedes como nosotros, desde cada una de nuestras funciones y nuestras ópticas, nos vemos abocados a esta problemática de investigación. Necesitamos tener funcionarios de mente abierta, que no descarten ninguna posibilidad, y que ese análisis sea juicioso y objetivo, tampoco sin entrar a prejuzgar sobre la responsabilidad o no responsabilidad de terceras personas. Muchas gracias. Por último, para finalizar con este panel, damos el uso de la palabra al doctor Javier Miranda, delegado de la Dirección General de la DIAN. Muy buenos días a todos. Cordial saludo a doctora Lalinda, doctor Leonardo, doctora Beatriz, y muy agradecido con la universidad por la invitación de que nos hacen a nosotros los representante de los funcionarios a que hacía la acotación el doctor Leonardo, que somos investigadores de delitos económicos. Soy auditor forense, soy contador público, auditor forense y perito contable. Ya tengo experiencia de 5 años en casos relacionados con delitos económicos. Hago parte de la Policía Judicial, que trabaja con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En el día de ayer precisamente estuvimos en un procedimiento de extinción de dominio en el área de la carrera 10ª aquí en Bogotá, en San Victorino. Recuperamos, para resarcir de pronto el daño que el delito económico hace al Estado, un valor de 355.000 millones de pesos a ciudadanos de nacionalidad asiática, los llamados vende todo y ese tipo de cosas. El delito económico se ha apoderado de carreras administrativas y carreras contables, se ha apoderado de la economía colombiana.
haciendo acotación a lo que decía la doctora Ana Linda, ya no son delitos de pronto de que todos hacían lo mismo, de que todo era una cadena. Ya ahora cada quien tiene su función. Ya no son ciudadanos extranjeros que vienen a traer contrabando, ya somos nosotros mismos. Nosotros somos compradores y somos consumidores de. Es difícil decirlo, pero lo somos. De la misma forma, el doctor Leonardo mencionaba, decía, hay funcionarios que deben tener la confianza y es muy difícil de reemplazar un funcionario que estudie delito económico. En mi caso personal, soy auditor forense. El auditor forense es un contador público que tiene que tener mucho conocimiento de delito, tiene que tener mucho conocimiento de delito económico, tiene que tener conocimiento para poder cruzar las leyes con la actividad contable. Ya no es la entrada de dinero por canales legales e ilegales, ya es una entrada de dinero en mercancía. El año pasado, para el mes de abril, hicimos operativos en conjunto con la Fiscalía General de la Nación de un llamado caso de una empresa OAP, en ese tiempo se llamaba OAP, Illeteca OAP, en donde cruzamos actividad bancaria, cruzamos importaciones, cruzamos dineros, canalizaciones de dinero, entiéndase por canalizaciones de envío y recepción de dinero hacia el exterior. Era mercancía china, en donde nosotros, Policía Judicial de la DIAN, determinamos que llegaban a el Estado colombiano pantalones jeans en 240 pesos, blusas en 100 pesos, nacionalizadas. Estamos perdiendo una cantidad de impuestos. Colombia es un país de impuestos. Estamos perdiendo una gran cantidad de dinero en este tipo de operaciones. Y a lo que me refería, los representantes legales, revisores fiscales de la empresa eran colombianos. No estamos hablando solamente de contrabandistas extranjeros. Era una operación conjunta entre colombianos, chinos y triangulaban el dinero a través del país de Panamá. La empresa Illeteca de OAP más o menos es una empresa que tiene la confianza de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de no hacer levantes físicos ni levantes documentales, o sea, solo ser levantes documentales, entendiéndose como tal que no le revisa la mercancía. Ahora, el funcionario DIAN solamente tiene la facultad de revisar el 10% de la mercancía. Para ser un poco más claros, la mercancía no es totalmente revisada y la declaración de importación puede decir que trae cualquier tipo de cosas y no es totalmente revisada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales le da la confianza a la empresa colombiana para de alguna forma hacer empleo, para que de alguna forma traiga importaciones a Colombia para el empleo y no lo hace. Está triangulando dinero. Este caso estuvo conexo con actividades ilícitas de narcotráfico. Enviaban el producto del narcotráfico y regresaban el pago a través de mercancías, a través de los jeans antes mencionados. El año pasado también se dio Operación Imperio en conjunto de la Fiscalía General de la Nación por parte de la Policía Judicial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La Operación Imperio, lastimosamente, y lo digo, no es de motivo de orgullo decirlo, que dentro de la operación fueron capturados funcionarios de Policía Judicial, fueron capturados funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales como gente no uniformada y gente funcionario del Estado. Es de mencionar que esta operación fue llamada el Imperio del Cielo. Los envíos y recepciones de dinero eran a través del aeropuerto El Dorado, uno de los aeropuertos más seguros del mundo. Operaciones de más de 22 millones de dólares en mercancía. Es de anotar que la
las funciones del policía judicial son cada vez mayores, los retos cada vez son más grandes para nosotros. Me incluyo como auditor forense, como analista de la contabilidad de cada una de sus empresas o cada una de la contabilidad de cada una de sus empresas vendedoras de sus propios productos. Nosotros tomamos las declaraciones de renta, tomamos la información financiera, tomamos la información bancaria, cruzamos todos y cada una de estos elementos, los comparamos con la ley, esa sensibilidad de la que antes hablaba uno de mis compañeros panelistas, es esa sensibilidad que tenemos para poder ver dónde está el delito en donde supuestamente no lo hay. Es difícil, pero no imposible. Obviamente, del lado de este tipo de empresas siempre va a haber un profesional mucho más especializado, siempre. Pero de eso se trata, de que nosotros cada día nos capacitemos mejor, como está pasando ahora. Mi experiencia como tal me ha dado muchos frutos y espero seguir en esta bonita actividad y con la conjunción de todas las entidades que de alguna forma nos dan su apoyo y nos dan cada día aliento para seguir, para de pronto hacer una mejor economía de nuestro país. Muchísimas gracias, bendiciones para todos. Muchas gracias, señores panelistas y conferencistas, por su presencia a este evento y por sus intervenciones. A continuación, damos paso a un receso de 15 minutos y en este momento agradecemos la puntualidad para dar continuación con el Congreso. Muchas gracias.